Toma asiento, por favor. Muy buenos días. La verdad que el tema que hemos tocado el día de hoy es un tema que ha sido muy recurrente en la iglesia, el contentamiento. Mientras estudiaba este tema, pensaba en el hecho de que es muy fácil tener contentamiento en medio de la abundancia o en medio de la bonanza. Es muy fácil tener contentamiento en medio de momentos fáciles de la vida. El problema viene cuando usted está en medio de aflicción. Es cuando el contentamiento tiene un peso importante. Y en esta mañana, la ilusión que tengo en mi corazón es que usted y yo salgamos fortalecidos, sabiendo que el contentamiento es posible en medio de la tribulación. Acompáñenme, por favor, si están amables, a 1 Tesalonicenses 5:16. Aquí el apóstol Pablo tiene 1 Tesalonicenses 5:16, hermanos amados. Sí. Es un verso muy corto, pero es curioso porque el uso gramatical de este verbo aquí está en imperativo. Y gramaticalmente un imperativo es una orden. Dice así el verso en Tesalonicenses, el apóstol Pablo hablando de la iglesia de Tesalónica, dice, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos, hermanos. No sé cuántos de ustedes han leído la carta de Tesalonicenses, no sé cuántos de ustedes conocen el contexto de lo que Tesalónica significaba, no sé cuántos de ustedes conocen esta carta realmente, pero al final de la carta, el apóstol Pablo anima a la gente a estar siempre gozosa. Y estos caballeros de esta iglesia estaban siendo perseguidos, estaban siendo muertos, estaban siendo totalmente perseguidos por el Imperio Romano, por ser cristianos. Y aún así, el apóstol Pablo los anima con una orden que dice, estad siempre contentos, estad siempre gozosos. La idea en esta hora, hermano, es que podamos entender un poco qué es lo que había en el corazón del Señor para animarnos y a darnos una orden que a veces suena tan contraproducente quizás al hecho de decirle a alguien que pasa por una enfermedad o que pasa por un momento difícil, que pasa por un momento difícil en la vida, ¿cómo se le puede decir a una persona que esté contenta? Y para esto me gustaría primero comenzar con el hecho que el Dios en el cual usted y yo creemos es un Señor que no nos ha mentido. Si en esta mañana usted está aquí y no conoce a Cristo, permítale decirle que Cristo nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicciones, hermanos amados. Eso está asegurado. Acompáñenme, por favor, si es tan amable, al Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33. Teniendo en cuenta y en la mente el estar siempre gozosos, me gustaría que leamos juntos este versículo, en la cual el Señor Jesús nos advierte, hermanos amados. Juan 16, 33. Cuando lo tenga todos, por favor, avíseme. Amén. Amén. Dice así, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. La pregunta que surge aquí es, ¿qué cosas me ha hablado? Porque si usted no sabe las cosas que ha hablado, es bien difícil que usted pueda poseer esa paz. Es bien complicado que usted pueda conocer al Dios de la paz sin saber lo que Él ha hablado. Porque gramaticalmente es sencillo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y es muy fácil. Y usted puede decir, bueno, yo tengo paz en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué tengo paz en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que Él ha hablado? Cada vez que usted lea la Biblia, hermano amado, yo le animo a que usted le haga preguntas a la palabra del Señor. ¿Por qué está aquí puesto esto? No hay ni una sola jota de toda la Escritura que esté puesta al azar. Cada palabra de la Biblia está puesta con un motivo. En este precioso día, me gustaría intentar aclarar esta pregunta. ¿Cómo es que se puede tener paz? ¿Cómo es que se puede tener contentamiento en medio de la aflicción, hermanos amados? ¿Cómo es que el Señor nos ha capacitado para tener esto? Pero yo soy una persona que me gusta siempre buscar los contextos y los conceptos de las palabras.
Así que buscando el contexto de lo que la palabra significa, contentamiento, es una palabra que en el mundo no se encuentra. El mundo secular allá afuera casi nunca habla del contentamiento. Se nos anima por todo lado a vivir descontentos. Siempre se nos anima a estar descontentos. Siempre se nos anima a vivir una vida ansiando un poquito más. Estás aquí en Suecia, luchas por venir a este país, consigues venir, pero ya no es suficiente estar aquí en Suecia. Ahora es necesario tener 2 trabajos o ir a Dubái o diferentes cosas que pueden parecer algo correcto, pero que te lleva muchas veces a vivir en un descontento. Mira lo que dice el mundo con respecto al tema de lo que es la felicidad. Dice así: es un estado placentero del ánimo en que se complace en una posesión o un bien que posee en sus manos. La felicidad del mundo, hermanos, normalmente está basada en lo que tú tienes en las manos. La gente es feliz por momentitos. Sin embargo, el contentamiento del Señor es un contentamiento profundo que te permite caminar por el medio de la tormenta. Y es curioso porque cada hombre y mujer en la palabra de Dios tuvo que pasar momentos muy difíciles. Aún así, siempre se mantuvieron contentos. Hay algo que yo me pregunté siempre en la vida. ¿Cómo puede ser que hombres y mujeres cantaban salmos e himnos amarrados, siendo a punto de ser martirizados, quemados, devorados por leones, y seguían cantando? Dice la historia que Nerón, cansado de oír cantar a los cristianos del primer siglo, tuvo que taparles la boca, porque aún siendo quemados, alababan al Señor y cantaban salmos e himnos. Y hermanos, siendo sinceros, usted y yo a veces nos quejamos por cosas muy minúsculas. Mire lo que dice el diccionario con respecto a la palabra gozo. Dice: es el sentimiento de alegría o placer que se experimenta al poseer un bien o al pasar por momentos de dicha. La palabra griega para esto representa un júbilo. Y vemos la diferencia un poco entre lo que el gozo es y lo que es la alegría. La alegría viene de algo que tú posees, de algo que tú adquieres, y el gozo es de algo que tú tienes en el interior. La fuente del gozo es lo que debemos de poder encontrar y podemos de intentar con todos los medios anhelar, hermanos. No hay ni una persona en esa sala que no anhele ser feliz. No hay nadie aquí que no anhele tener contentamiento en su vida. Somos más dados a lo palpable. Pero por un segundo, piense en el profeta Jeremías escribiendo esto. Dice así: será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente, y no temerá cuando venga calor, y sus hojas estarán verdes. En el año de sequía no se angustiará, ni se cesará de dar fruto. No dice: será como un árbol plantado donde todo estará un oasis de paz, en la cual no habrá ninguna tormenta, en la cual no habrá nada que lo mueva. No dice esto. ¿Se da cuenta? Hermanos, para entender mejor esto, debemos de hacernos 2 preguntas en esta mañana. ¿De dónde viene este contentamiento? Y la segunda pregunta es: ¿cómo puedo yo estar contento en medio de una aflicción? Intentemos contestar la primera. Acompáñame a Jeremías un poco antes, por favor, y vayamos a leer desde el pasaje desde el versículo 17, 5 al 8, si es tan amable. Desde el 5. Está un poquito allá antes. Todos lo tenemos. Dice así, mire. Dice: así dice el Señor. Maldito el hombre que en él confía, que en el hombre confía, y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como un arbusto en el yermo, y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales en el desierto, tierra salada y sin habitantes. Por un momento esperemos ahí un segundito. Hermanos amados, el profeta Jeremías pone 2 frentes para que veamos un contraste entre 2 personas. Y aquí el Señor, el Dios de los cielos,
le llama a la persona que confía en otro o en sí mismo maldito. Es una expresión muy fuerte, hermanos. Es una expresión muy fuerte. Y pienso en cuántas veces usted y yo hemos corrido a buscar la ayuda de alguien externo antes que de Dios. Porque Dios no se niega al hecho que usted busque ayuda. Lo que le dice es que no busque primero esa ayuda. Y el contraste viene con nuestro pasaje que leímos al principio. Dice así el 7, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga calor, sus hojas estarán verdes y en el año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar frutos. Permítame leer este mismo pasaje en la traducción del lenguaje sencillo, porque me gustó mucho cómo esta traducción lo dice. Dice así, mire, dice así: yo, el Dios de Israel, declaro, maldito quien confía en los demás, maldito quien confía en sí mismo, maldito es quien se aleja de mí. Son como las espinas del desierto, que nunca disfrutan del agua, pues viven en tierras áridas donde nada crece. Pero benditos sean aquellos que solo confían en mí. Son como árboles plantados a la orilla de un río. Extienden sus raíces hacia la corriente. El calor no les causa ningún daño. Sus hojas siempre están verdes y todo el año dan fruto. Es increíble cómo aquí hay una palabra que llama mucho la atención, que es la confianza. La diferencia de estas dos posiciones es que el uno confiaba en otro y en sí mismo, y el otro confiaba en Dios. Y el uno es maldito y el otro es bendito. Amados, la próxima vez que usted tenga la tentación de buscar ayuda externa, recuerde que Dios te llama a ser bendito buscándolo a Él en primer lugar. Es difícil que usted pueda tener la fuente del gozo buscando en algo externo. El mundo nunca le va a ofrecer un gozo permanente, ni le va a ofrecer la forma de vivir gozoso. El mundo siempre va a ayudarlo a usted a vivir esclavizado y encadenado, pensando con su cabeza hacia abajo en que esto que hay aquí es lo que tenemos para siempre. Hay mucha gente allá afuera que dice, una sola vida y se acabó. Hermanos, esa es la gran mentira del mundo para hacerte creer que aquí está todo. Pero usted y yo tenemos la clara conciencia de saber que hay una eternidad esperándote. En esa eternidad, hermano, estarás con Cristo o estarás sin Cristo. Y el Señor ha provisto de medios para que te acerques a Él en fe y arrepentimiento y disfrutes de Él eternamente. Pero mientras estemos aquí, hermanos, el Señor Jesús nos anima a confiar en Él. La fuente realmente del contentamiento viene provista por la confianza que tienes en Él. Ahora bien, hermano amado, usted no puede confiar en alguien a quien usted no conoce. Es bien complicado. Es bien difícil que usted pueda confiar en un Dios que para usted es un Dios de domingos, para usted es un Dios cuando estoy enfermo, usted es un Dios cuando tengo simplemente un problema económico. Es bien difícil confiar en un Dios así. Usted debe de conocer al Dios y esa confianza viene fruto de la fe de saber en quién yo he creído. Y saber, hermanos, que sin importar la circunstancia, Dios ha prometido estar con nosotros. El Señor Jesús nos ha prometido estar siempre con nosotros. No nos ha prometido que tendremos una vida fácil, sino que nos ha asegurado que tendremos aflicciones, pero nos ha asegurado también que tenemos confianza de saber que Él es quien cuida de nosotros. Él es quien nos guarda, Él es quien nos acompaña, Él es quien estará con usted el último día de su vida en esta tierra. Esa es la certeza. Leí una historia de Nietzsche, este gran escritor este hombre yo creo que era agnóstico al final de sus días, aunque siempre dijo que era un hombre que no creía en Dios. Dice que este hombre gritaba y lloraba al final de sus días, porque mantuvo toda una vida
la misma teoría de que Dios no existe. Sin embargo, hermanos amados, en el último momento de su vida, uno de sus discípulos que escribe sus remembranzas, dice que gritaba del terror de no saber, de no tener la certeza de ser cierto de que Dios no existía. Hermanos, la palabra en la cual el Señor aquí utiliza para maldito me llamó mucho la atención, porque no dice que es maldito aquel de por sí, sino que es maldito aquel que confía. La palabra confianza, hermanos, es la clave de este verso para poder entender. Esta palabra, que es bataquí, se resume así. Dice, es el que se apresura precipitadamente a refugiarse en. Ese es el concepto de confianza en este pasaje de Jeremías. El que se apresura precipitadamente a confiar en. Y ahí usted ponga el sustantivo que usted quiera. No sé usted en qué está confiando. No sé en qué usted confió cuando pasó con una enfermedad. Pero, hermano amado, si no es en Dios, usted, según la Biblia, es un hombre maldito. ¿Entiende la implicación de esto? No puede haber contentamiento sin confianza. No puede haber confianza sin conocerlo. No puedes conocerlo sin estar con Él íntimamente día con día. La idea de esta enseñanza de esta mañana, hermanos amados, es realmente salir de aquí teniendo el anhelo de conocerlo cada día más. Y si ya lo conoces y vas a pasar por una aflicción el día de mañana, llévate esas palabras. El Señor es fiel. Y si no estás por la aflicción ahora mismo, te aseguro que en un momento de la vida pasarás por la aflicción. Aquí hay jovencitos y niños que quizás aún no han pasado por aflicciones. La aflicción es un momento muy duro de la vida. Y el mundo te ofrece muchas salidas en contra de la aflicción. Drogas, alcohol, depresiones. Hermanos amados, solamente aquel que conoce en Cristo y que utiliza esta palabra, que es bataquí, que corre apresuradamente a confiar en Dios, es aquel que puede disfrutar, como dice Jeremías, de aguas que lo llenan y lo permiten pasar por medio de la tormenta. ¿En qué está puesta su confianza? Si leemos bien con atención, dice el Señor que el que confía en Él tiene el bien para él y la benevolencia. La bendición de Dios está consigo. Y muchas veces, hermanos amados, el mundo te enseña que la bendición es algo que puedes tocar y palpar. Pero, hermanos amados, desde la perspectiva del Señor, la bendición muchas veces no se puede tocar ni palpar. ¿Sabe cuál es una bendición que disfruto yo cada día de mi vida en lo personal? De la paz. La paz en Cristo permite caminar en medio de las aflicciones, hermano amado. La paz de Dios te permite tener contentamiento. ¿Sabe otra cosa que te permite tener contentamiento? La gratitud. El ser agradecido con el Señor te permite tener contentamiento. Y a pesar de que podemos pasar por momentos difíciles, hermanos, somos llamados a esto. Somos llamados a tener paz, contentamiento, gozo. ¿Cuál es la fuente, hermanos, según este texto? La confianza en Dios. Esa es la fuente. De ahí viene nuestra paz. Dice el Señor Jesús en el libro de Juan, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y una vez más, vuelvo a repetirles, hermanos amados, si usted no sabe qué cosa les ha hablado, es bien difícil que usted pueda tener paz. Usted puede salir de aquí emocionado de una prédica. No sé cuánto ha sentido una emoción por escuchar predicar a un buen predicador. Y se emociona y uno tiene ganas de salir y hacer, quizás sea yo el único que le pasa esto, pero a mí me ha pasado muchas veces esto. Uno se escucha y uno sale emocionado. Hermano amado, la emoción te dura 2 días, si es que te dura 2 días. Pero la convicción de conocer a Cristo te permite pasar siempre. La Biblia no te anula el hecho de que el sufrimiento es real, hermano amado.
de que pasemos por momentos difíciles. Lo que sí te anima es que a pesar de eso, pueda haber contentamiento en tu corazón. Acompáñenme por favor a Juan 15 y vamos a entender un poquito qué es lo que el Señor Jesús ha hablado. Porque es importante entender qué es lo que Él ha hablado para que podamos entender por qué dice el Señor Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Juan 15, el 1 hasta 7. Del 1 al 7. Desde aquí el Señor Jesús hablando y dice así. ¿Estamos todos listos? Amén. Dice así. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogerán, y lo echarán al fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Hermano, estas son las palabras que el Señor Jesús habló, para que luego te diga, esas palabras os he hablado, para que en mí tengáis paz. Ahora bien, la palabra que resalta aquí siempre es permanecer. Si no permaneces en Cristo, hermano amado, hermana amada, es bien difícil que tú puedas tener paz. El Señor Jesús aclaró y dijo, la paz que yo les doy no es como la paz que les da el mundo. El mundo te da una paz que es muy infusoria, hermanos. Se disipa con mucha facilidad. El mundo te ofrece una paz que te lleva a blasfemar muchas veces de Dios. Porque uno puede estar en paz por un tiempo, pero cuando esa paz es cortada repentinamente o súbitamente, solemos llevarnos a la conciencia, al corazón, el blasfemar contra Dios. Quizás no lo hacemos directamente, pero en el corazón sentimos inconformidad y descontentamiento. Y cuando estamos descontentos, estamos diciendo interiormente que tu voluntad, a la cual yo creo que es agradable y perfecta, ya no es tan agradable y tan perfecta cuando me afecta a mí en lo personalmente. Si usted es un creyente en esta mañana y toda la escritura es inspirada por el Señor, Romanos 8:28 tiene que ser para ti un lema para tu vida diaria. ¿Qué dice Romanos 8:28 y 29? ¿Alguien sabe lo que dice Romanos? Todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. Hermanos, todas las cosas obran para bien. Pero esta promesa no es una promesa universal. No es una promesa para todo el mundo. Es una promesa para los escogidos del Señor. Es un privilegio que nosotros tenemos al creer, si creemos verdaderamente en el Señor. ¿Y cómo se ve ese creer en el Dios? Es que usted está contento en medio de la aflicción. Es incongruente que usted diga creer en Dios. Ahora bien, el contentamiento no quita el que usted esté triste, hermano amado. No quita el que usted esté en un momento de aflicción. No lo quita eso. Dios te permite. Mire, el Señor Jesús, siendo el Dios que resucita a los muertos, lloró delante de la tumba de Lázaro. ¿Se ha puesto a pensar en eso? O sea, el Señor Jesús sabía que lo iba a resucitar. Él sabía que lo iba a resucitar, pero lloró. ¿Me entiende? Los profetas de la antigüedad lloraban y preguntaban, ¿por qué, Señor? Hermanos amados, somos llamados a sufrir, pero suframos bien. Dice el apóstol Pablo, suframos bien. Somos llamados a pasar por aflicciones, pero pasémoslas bien.
La prueba es necesaria. ¿Sabe, hermano? La prueba, según Pedro, es necesaria para que sepamos de qué estamos hechos. Hace tiempo atrás yo escuché una expresión de dos tipos de cristianos. El cristiano que es como un fideo, que cuando se pone un poquito de calor, ¡shut!, se cae. Y el cristiano que es como acero, que por más calor que le metas no se funde, porque está basado, arraigado en la roca que es Cristo. Poder estar en Cristo Jesús, permanecer en Él, te va a permitir estar contento, aún en medio de la aflicción. El Señor nos llama a permanecer. La palabra aquí, permanecer, es la palabra menó en el original griego. Y esta palabra es curiosa porque lo que dice textualmente en la traducción es así. Mire, dice, es quedarte permanentemente en un lugar. No es quedarme el domingo en un lugar. No es quedarme en Cristo cuando estoy mal. No es quedarme en Cristo cuando consigo el empleo. No, es quedarme permanentemente en un lugar. Podemos concluir entonces, hermanos, que el contentamiento viene de Cristo. Y que ese contentamiento va a ser fortalecido por cuanto conoces al Señor día con día. Mientras preparaba ese tema, recordaba un libro que leí hace mucho tiempo atrás sobre los mártires. La voz de los mártires se llama este libro, escrito por Townsend. Y él relata muchas historias que son muy espeluznantes por el duro trato de esos hombres y mujeres que murieron por proclamar a Cristo Jesús. Hermanos, siempre digo lo mismo. ¿Cómo estos hombres pudieron experimentar contentamiento? Dijo Policarpo. No sé cuántos se conocen la historia de Policarpo. Pero dijo Policarpo cuando fue apresado ya, que iba a ser sentenciado a muerte, dijo, 86 años el Señor me ha fortalecido y nunca me ha pagado mal. ¿Cómo podré yo blasfemar? Dice, apresúrate, porque tú me amenazas con un fuego que arderá por 1 hora y desconoces el fuego eterno del Señor que arderá por toda la eternidad, dijo Policarpo. Amado, este hombre, yo te aseguro que estaba en un momento en el cual él sabía plenamente hacia dónde se dirigía. Y uno puede estar contento por esto. Yo trabajo diariamente con ancianos, muchos al borde de la muerte. Y cuando les hago la pregunta, ¿sabes a dónde vas? La pregunta suele ser, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Hermano amado, si en esta mañana tú estás aquí y no tienes idea, te animo a que busques al Señor. Te animo fielmente a que clames a Cristo por tu salvación y vida eterna. Podemos decir entonces que la vida de Cristo en nosotros produce un gozo, un contentamiento que llegará hasta la eternidad, hermanos. Si no disfrutas del Señor aquí en la tierra, ¿cómo vas a disfrutar del Señor allá en los cielos? Somos llamados a tener contentamiento basados no en las emociones, hermanos amados, ni aún en las circunstancias. Somos llamados a tener contentamiento basados en Cristo Jesús, quien nos capacita para contentarnos en todas las cosas que hacemos. Podemos estar gozosos en medio de la aflicción sin blasfemar. Hay una historia que me impactó muchísimo, que no la puedo compartir totalmente porque es muy larga, pero la animo. No sé cuánto usted conoce el himno de He decidido seguir a Cristo. Se cuenta la historia de que este hombre en la India conoce el Evangelio, él y su familia, en un estado en el cual todos eran politeístas. Y el jefe de la tribu toma a esta familia y dice que apresándolo, dice al hombre, dice, oye, retráctate de tu fe en este Dios que tú tienes o mataremos a tus hijos. Y él en la medio de la angustia, dice la historia, que lo que hace es repetir las palabras que una vez escuchó. Y dice, he decidido seguir a Cristo. Y matan a sus hijos.
Luego toman a la esposa. Y dice el hombre, aunque me quede solo, he decidido seguir a Cristo. No volveré atrás. Hermanos, ¿cómo hace este hombre para tener esta certeza de tener este momento tan difícil en su vida sin blasfemar de Dios, sin blasfemar de Cristo? Cuando tú y yo, hermanos amados, a veces blasfemamos porque no tenemos pequeñas cosas, hermano. La idea de esta clase no es que tú salgas de aquí con dolor en tu corazón, sino que sepas, hermano, que la fuente de ese contentamiento es Cristo Jesús. Amén. Él es quien te va a ayudar, hermano, a poder pasar momentos difíciles. Porque los momentos difíciles van a venir. Yo no se lo aseguro. El Señor Jesús se lo asegura. En el mundo tendréis aflicciones, hermanos amados. Y ese contentamiento y ese gozo producido por la fe de conocer a Dios, de estar permanentemente en Él, es la que nos va a permitir poder caminar. Dice un escrito que leí hace poquito, preparándose, dice, una cosa es comprender qué es el contentamiento. Esa es la parte fácil. Otra cosa es experimentar el verdadero contentamiento en medio de la aflicción. Porque estando aquí todos es fácil. Estando yo aquí es muy fácil hablar de ese contentamiento. Cuando sea esta mañana, en medio de la aflicción, quiera Dios que el Espíritu Santo nos recuerde esta enseñanza para no blasfemar de Dios, sino estar firmes y seguros en Él. Para poder contestar nuestra segunda pregunta en esta mañana, ¿cómo podemos estar gozosos en medio de la aflicción? Es indiscutible que tendremos que mirar al apóstol Pablo. Pues este hombre pasó por muchas aflicciones. A lo largo de toda su vida pasó por muchas aflicciones. Así que, si es tan amable, hay una cosa que me gustaría decir. No sé cuántos de ustedes conocen esta expresión. Todo lo puedo en Cristo. Hermanos amados. Este era el grito de batalla cuando era un niño en mi iglesia. Y había carteles, y había camisetas y gorras, y era nuestra palabra rema, y salíamos a... Y yo siempre sonrío con lo mismo, siempre me acuerdo lo mismo. Mucha gente, sin estudiar para el examen, a la mañana siguiente, gritaba esas palabras, todo lo puedo en Cristo me fortalece, e iban al examen. Hermanos amados. El apóstol Pablo, cuando escribió a los Filipenses, estaba en la cárcel. Y no sé si usted sabe cómo era la cárcel en ese entonces, hermanos. Yo le tengo pavor a las ratas, esa es la verdad. No puedo ni imaginarme un sitio oscuro, encadenado, con ratas a mi alrededor. El apóstol Pablo, estando así, nos invita a estar gozosos. Acompáñenme por favor a Filipenses 4. Filipenses 4:4. ¿Ya es tan amable? Cuando lo tenga, vamos a leer el versículo, capítulo 4, versículo 4. Dice así: regocijaos en el Señor cuando estén muy bien. ¿Dice así? No. Dice siempre. Siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si tú te grabas este versículo, lo estudias, lo aprendes y lo vives, te aseguro que tendrás contentamiento el día de la prueba. Te aseguro que puedes estar tranquilo en medio de la aflicción.
Yo no sé cuánto sufrimiento hayas tenido en tu vida. Yo no sé cuánto te quede por sufrir todavía. Lo que sí te puedo asegurar, que si Cristo es la fuente de tu paz y de tu gozo, ese sufrimiento será más llevadero. Amado hermano, esta mañana debemos de recordar siempre que la aflicción está garantizada. Es la realidad. Allá afuera el mundo te explica y te dice que no puedes sufrir, que no debes de sufrir. El Señor Jesús te dice que sí vas a sufrir, pero que tengas tranquilidad y paz de saber, de comprender que ese sufrimiento es momentáneo, hermano. Hay una expresión del pastor Piper, una canción que dice, siempre te adoraré. En inglés está esta canción, y él dice, no importa por lo que estés pasando. Es más, él dice así, yo no quiero decirlo tan fuerte, pues a mí no me importa por lo que estés pasando. Sea ansiedad, sea un cáncer, sea hambruna, estés al borde de la muerte, no me importa. Porque el peso del sufrimiento de esta tierra es incomparable con el excelso beneficio de una eternidad en Cristo Jesús. Amén. Hermano, para eso tienes que tener fe y conocer al Señor de verdad. Dios nos ayude realmente a poder tener esto en cierto en nuestras vidas. Y que eso no simplemente sea una clase que salga de aquí y te olvides, sino que realmente sea una convicción del corazón de saber que si no conoces a Cristo, te va a ser bien difícil poder tener contentamiento en la aflicción. Pero esta mañana el Señor te anima y te llama a que lo conozcas, a que lo vivas, a que lo disfrutes. El Señor te llama a que en esa relación íntima salgas fortalecido, hermano amado. Porque es muy triste llegar a la vejez. Llegar a la vejez y no estar seguro de quién has creído. Es muy triste llegar a la vejez. Y como leí un libro de Piper que decía, nunca es tarde para servir al Señor. Es muy triste llegar a la vejez y pensar en el hecho de saber que realmente nunca has creído verdaderamente en Cristo. Amado hermano, para concluir, me gustaría poner 3 puntos sobre la mesa con respecto al tema de cómo hacer para vivir una vida de contentamiento en medio de la aflicción. Y el punto número 1 es que el contentamiento está disponible en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos invita a conocerlo, a la fuente de todo contentamiento que es en Cristo Jesús. Nos invita verdaderamente a tener una relación con Él. Nos invita a poder estar firmes, sabiendo día a día que el Señor Jesús ha prometido estar con nosotros. Cuando el Señor Jesús asciende a los cielos, teniendo sus últimas palabras, dando la encomienda sagrada de hacer discípulos, Él dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya sea que Él vuelva o que tú y yo vayamos, la certeza que Él estará con nosotros. Y eso produce en nosotros contentamiento. El segundo punto, hermanos, es que el contentamiento no depende de las circunstancias. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de los Filipenses, como le decía antes, le escribía desde una posición muy complicada. Estaba en la cárcel, estaba pasando penalidades. Es más, él en la carta no sabe si él va a poder sobrevivir después de esto. Pero él anima a los filipenses a estar gozosos. Las circunstancias no deben de marcar tu forma de enfrentarte a la aflicción. Es la fe en Cristo lo que debe de fortalecerte para enfrentarte a la aflicción, indiferentemente o independientemente de cuál sea esta, hermano. Si el día de hoy estás en bonanza, gloria a Dios. Glorifica a Cristo con lo que haces. Ese es el mandato. Pero si mañana estás en dificultades y en aflicciones, hermano amado, glorifica a Cristo como sufres. Aprendamos a sufrir bien. Aprendamos a pasar por aflicciones de una manera correcta. No blasfememos el nombre del Señor. No sé cuándo ustedes conocen a este señor llamado Job.
Yo le aseguro que en esta sala no hay nadie que sufrió como Job sufrió. Y aún así, Job te anima y te dice cómo he de tomar de Dios solamente el bien y no el mal. No puede. Hermano amado, que la circunstancia no sea lo que determina si estás contento o no contento. Recuerda que el contentamiento glorifica a Cristo, pero el descontentamiento no glorifica a Cristo. Somos llamados a glorificar al Señor, a vivir para Él, por Él. Y como tercer y último punto, hermanos, debemos entender también que el contentamiento se aprende. Hermanos amados, el contentamiento se aprende. El apóstol Pablo dice, pues he aprendido a contentarme con todo. Él ha aprendido, hermanos. Tú y yo podemos aprender. ¿Sabe? Hay una expresión que a mí me impactó muchísimo. En la escuela del sufrimiento es cuando más aprendemos a depender de Dios. En la escuela de la aflicción es cuando más aprendemos a confiar en Dios. Decía un pastor dominicano, es más fácil blasfemar de Dios en la abundancia que en la escasez. Porque cuando estás herido, cuando estás en escasez, hermano, nosotros tendemos a buscar de Dios. Y qué bueno que sea así. Ahora bien, yo te animo a que lo busques cuando estés también en bendición. Pero te animo a que lo busques cuando estés pasando momentos difíciles. Porque el Señor es galardonador de los que le buscan, hermano amado. El Señor es quien paga bien. Hermanos, el apóstol Pablo nos invita a que teniendo sustento y un techo, estemos contentos. Vivimos en una sociedad en la cual se nos anima a estar descontentos, hermanos. No sé si usted puede verlo, pero yo ahora lo veo de esta manera y digo, auto nuevo, sí, quiero no sé, voy a poner un Seat Ibiza, pero el Ibiza es Ibiza Premium, Ibiza Recontra Premium y Ibiza Recontra Premium. Y entonces el que se compra el Ibiza Premium, que se endeuda, se siente afligido porque no tiene el techo solar. Y el que tiene el techo solar se aflige porque no tiene el Ultra Contra Premium que viene con la voz de mando. Y así, hermano amado, en cada cosa que tú ves en este mundo, somos llamados a esto. Por esa razón el mundo nunca te va a incitar a estar contento, sino te va a incitar a estar descontento. Pero el apóstol Pablo, escribiendo en Filipenses, en la cárcel, te anima a estar contento. ¿Estás siempre contento, hermanos? Es una cosa que se aprende. Aprendamos a vivir bien. Aprendamos a estar bien en Cristo Jesús. Resumamos la clase en esta hora, hermanos. El Señor nos anima a vivir una vida confiando en Él, conociéndolo a Él, disfrutando de Él, de quién es, sin olvidarnos, hermanos amados, de que no somos estoicos. No somos llamados a no sufrir, hermanos. No somos llamados a negar el sufrimiento de ninguna manera. Somos llamados a sufrir, pero a sufrir bien. Somos llamados a confiar en el Señor y que esta confianza de conocerlo nos permita permanecer fielmente a Cristo, porque Él nos sostiene, porque Él nos tiene agarrado de su mano y que podamos realmente, hermanos, pasar por momentos difíciles sabiendo en quién hemos creído y que el contentamiento sea visible para los otros que no conocen a Cristo. Si usted sufre diferente, hermano amado, ¿qué diferencia hay entre usted y el mundo? Que el Señor nos ayude en esta mañana a vivir contentos con lo que tenemos, agradecidos con lo que tenemos, sabiendo, hermanos, que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta, y que no hay nada que se escape, hermano, de su voluntad. Y si su voluntad es que tú padezcas por un tiempo,
Padezcamos bien. Amén, hermanos. Amén, hermanos. No sé si alguien tiene una pregunta. Sí. Demos gracias al Señor, si no hay así.